Jorge es el director general de MBS Entretenimiento. Yo creo que el entretenimiento te atrae te llama, te selecciona. Yo dije, ya la hice, ya. Ya me viene el auditorio. Claro, Sí, se total. acaba el sueño artístico. Y yo no me veía como locutor, aunque me gusta la locución, pero no me veía yo como locutor. Y dije, no, ¿sabes qué? Tenemos que democratizar la educación. Y aquí es cuando ya te cambia el chip. Que las carreras más buenas que hay, y de tendencia y de moda, no solo están en las universidades caras. Un proyecto que nace en pandemia con la única intención de hablar con la neta sobre la industria más poderosa del mundo. En alianza con Foro La Paz, tienes que conocerlo. El único espacio donde la gente que hace lo inimaginable tiene voz. Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Bienvenidos a Backstage Podcast, amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos, seguimos muy contentos en esta nueva temporada. Hoy me siento muy honrado de tener a alguien en el set como Jorge Vázquez. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast, bienvenido a nuestro espacio, bienvenido a la neta del entretenimiento. Me da mucho gusto tenerte acá. Por favor, cuéntanos cómo te encuentras, cómo estás. Muchas gracias, pues muy contento, te lo decía antes de comenzar con esta charla, muy honrado de que me invites a este proyecto que llevas varios años y que auguro mucho éxito. Muchas gracias. La verdad, muy contento porque ya platicaremos, pero mi regreso al entretenimiento fue hace relativamente poco, entonces con más razón muy agradecido contigo. No, de verdad que yo estoy agradecido contigo. O sea, para quien no ubique, Jorge es el director general de MBS Entretenimiento. O sea, tenemos a alguien de una alta costura, carajo. Entonces, me tiene muy feliz. De verdad, el honrado soy yo. O sea, el halagado soy yo de que ya podamos tener a gente sentada aquí con nosotros platicando uno a uno sobre la neta de lo que ha vivido, su proceso. Jorge, por favor, siempre nos gusta abordar la historia del invitado, ¿no? O sea, Claro. ¿cuál fue su trayectoria? ¿Por qué se dedica al entretenimiento? Sí. Entonces, platícame por qué Jorge de hace no sé cuántos años ya encontró el entretenimiento. ¿Cómo fue? Yo creo que el entretenimiento te atrae te llama, te selecciona y no te deja nunca. Y ahorita te voy explicando por qué me he querido salir, a veces frustrado y enojado, y me vuelve a llamar. Y me he querido salir y me vuelve a llamar. Y es un vicio. Y ahí Es un vicio. Entonces, mira, te cuento, y me voy a mis inicios de la infancia y Por favor. juventud. Por favor. Siempre me gustó mucho la música, pero traía una fuerte influencia de mi papá de fútbol. Y él decía, pues, ¿a qué meto a mis hijos? A fútbol. Claro. Entonces, estaban los equipos de fútbol y en las escuelas de algunos equipos. ¿De qué jugabas? No, hombre, ni me acuerdo. Creo que era defensa, algo así. O sea, ¿nunca te gustó el fútbol? Nunca metí autogoles, todo mal. Desde niño, ¿eh? Desde niño. Ok. Me acuerdo que una vez me fue a ver mi abuelo, yo vivía en Cancún. Ok. Y anduve viví en 11 ciudades, eso por el trabajo de mi papá. Y ahí andábamos cambiando de escuela y cambiando de academias de fútbol. Y listo. ¡Qué locura! Sí. O sea, una adaptación increíble con la que tienes. Eso te deja Sí, definitivamente. vivir en tantos lugares. Sí. Y eso ayuda también en las chambas, o en Sí, los proyectos, definitivo. ¿no? Lo digo, o sea, no lo he vivido igual de vivir en diferentes ciudades, pero sí estuve en un chingo de escuelas. Entonces, pues ya donde me pusieran, yo ya me adaptaba sin tema. Pero por favor, continúa. Coincido contigo completamente. Y recuerdo esta anécdota de que estaba mi abuelo y me decía, mete gol. Y era alemán y era un tipo con una personalidad muy fuerte. Y quiero que metas gol, porque fue de visita a vernos a Cancún y meto gol y fue autogol. O sea, imagínate el nivel de desconocimiento del deporte. Sí. Y entonces fue hasta como los 12 o 13 años que mis abuelos paternos me regalan, como sabían que me gustaba la música, pero me gustaba y punto, me regalan un tecladito. Creo que era Yamaha, no me acuerdo, pero un tecladito, tenía 3 octavas, algo muy chiquito. Y empiezo a sacar canciones, pues ya sabes, haciendo las melodías y me acuerdo de una canción de Bryan Adams y empiezo solito. Y ahí dije, caray, y mis papás empezaron a decir, loco, ¿no? Si no tomaba clase ni nada. Y ahí empiezo un poquito esa conexión con la música.
que la música me lleva a la industria, ¿no? Pero no estudiabas música. No estudiaba música. En algún momento sí estudié piano, pero ¿sabes qué? No fui muy, y me arrepiento de eso, siempre hay tiempo, pero me arrepiento de no haber sido tan constante en los instrumentos. Ya profundizaremos más en lo que he hecho, pero me arrepiento de no haber dicho, oye, piano, vamos a dedicarle piano hasta que esté ahí el conocimiento Claro, completo. porque facilidad había, oído había, o hay. Exacto. Creo todavía un poquito, aunque se va perdiendo. Pero que ahorita te contaré un proyecto bien padre de la Fundación MBC Radio que habla justo de audición y demás, ya cuando lleguemos a ese punto. Entonces, empiezo a sacar canciones, empieza a ser mi primer approach con la música. Como a los 15 años empiezo a escribir canciones. ¿Cómo escribías canciones? O sea, escribías, obviamente, bueno, no sé, ¿tú la escribías en tu cabeza o ya traías una tonalidad en tu cabeza o solo escribías el texto? Mira, yo creo que hay muchas técnicas y cada compositor tendrá la suya, pero a mí me funciona, y me funciona porque yo creo que he escrito, y ya también llegaremos a ese momento de la conversación, pero he escrito, yo creo que, la verdad ni las cuento, pero yo creo que más de 60, 70 canciones. Pero a los 14, 15 años escribo mi primera canción. Yo siempre fui y sigo siendo muy enamoradizo, ahora enamoradizo solo de mi esposa, ¿verdad? Pero Solo sí. porque están las cámaras. Exacto, Solo porque están las cámaras. No, la verdad es que sí, siempre he sido muy enamorado y bueno, y estoy completamente enamorado de mi esposa, pero siempre me gustaba una niña y decía, no, pues yo tengo que regalarle algo y le escribí una canción. Wow. Entonces, a los 14 años escribo, mi primera canción se llamaba Estoy enamorado, imagínate, pues ahí te dice. Carajo. Pero a los 14 años, ¿y cómo es ese proceso creativo? Pues es empezar a maquilar una melodía que me guste, ni siquiera que le va a gustar a alguien más, una melodía que a mí me guste, y empezar a escribir canciones, ¿no? Sobre esa melodía, digo, letras, hasta que tenía la melodía de la letra, y después me metí al pianito y empecé en aquellas épocas, pues programabas con el mismo tecladito, ibas haciendo cositas. No recuerdo que en esas épocas pues no usaba ningún software, o sea, no había, de hecho creo que no había Pro Tools, no había nada de esto, creo. Desconozco. No sé cuándo empezó Pro Tools, pero al menos en esa época programaba en el mismo tecladito que te dejaba grabar un loopcito. Ajá. Y de repente hacer cositas y ya, entonces me sigo con esa inercia. Mi vida iba normal y yo en paralelo haciendo canciones, mis cuates y mis amigos de la prepa pues se sabían mis canciones y me hacían cantarlas en las fiestas. Entonces era algo muy padre, pero era como el hobby paralelo de Jorge y punto, ¿no? Pero la gente sí te relacionaba con la música. La gente me veía, mi círculo de amigos, familia y amigos decían, no, pues este cuate está loco y le encanta la música y ya, pero mi vida paralela era pues la vida normal de estudiar la secundaria, la prepa. ¿Fuiste buen alumno? No. En algunos momentos de mi vida. Ok. Cuando llegué a tener beca estaba obligado a hacerlo. Claro. Okay. O sea, pero no por gusto. ¿O sí? ¿Te gustaba estudiar la escuela, la academia? Depende. La verdad, no tanto. Creo que yo siempre he aprendido a concentrarme. Y a llevar justo una conversación como esta y a no perderme porque luego me voy. No, eso es riquísimo. Aquí nos encanta eso. A nosotros nos encanta eso aquí. Entonces tú date. O sea. Pero justo mi mente siempre andaba en otra cosa. Entonces, la academia como tal, en aquel entonces, después le agarré un gusto tremendo y ahorita te voy a decir por qué, y creo que sabes a dónde llegaremos, pero creo que en esa época de prepa y de licenciatura, yo andaba en mi rollo y en mis sueños. Y mis sueños eran la música y era el entretenimiento. Chido. Y yo decía, yo quiero, te digo, pasaba porque en la prepa tenía beca y tenía que pasar un promedio. Y pues ahí un día antes del examen me ponía a estudiar, pero mi cabeza estaba volando todo el tiempo. ¿Y cuál era mi sueño? Y lo veía muy lejano, pero nunca lo vi imposible. Uh-huh. Y dije, quiero grabar un disco, quiero estar con una disquera, quiero saber qué se siente. Y a lo mejor por ahí va mi vida, o a lo mejor no. Entonces, bueno, tengo la fortuna de terminar la prepa, me voy ¿Esto en Querétaro? Esto en Querétaro. Okay. En Querétaro termino la prepa, me voy un año fuera del país, particularmente estuve en Poitiers, una ciudad de Francia que es muy estudiantil, aprender el idioma, regreso un poco confundido porque dije, bueno, ya tengo el idioma, pero voy a estudiar relaciones internacionales para asociarlo con el idioma. Ok.
pues duré 6 meses en eso. Y dije, no es lo mío porque quería obligarme, fíjate, quería como autoobligarme a capitalizar ese idioma que había aprendido en otro país. Pero no era lo mío, no era lo mío. Es una gran fortuna tener una experiencia de ese tipo, pero no necesariamente tienes que dedicarte a eso, ¿no? Entonces, me doy cuenta, me salgo de la carrera, claro que mis papás casi me matan, pero por supuesto me apoyaron, y a ver qué quiere estudiar, y un poco confundido también. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanos, yo soy el más grande. ¿Eres el más grande? Sí, Ok. tengo hermanos más chicos, un hermano y una hermana, en ese orden vamos. Perdón, nada más contexto. Claro, para conocerte, seguir Jorge, conocerte. platicando, claro, Sí. conocernos. Entonces, mis papás me apoyan. ¿Qué quiere estudiar? Pues no sé, un poco confundido también. Elijo mercadotecnia. Que bueno, la termino. Dije, bueno, ya estuvo bueno. Pero en paralelo, empiezo me hace una invitación a cantar en un grupo versátil. O sea, tocamos en eventos privados, y tocamos en bodas sociales, y tocamos en todos lados. Era una bandota, tremenda en Querétaro. Era la banda más grandota que en aquel, se llamaba, ya no existe, se llamaba Alaraca. Bueno, sí existe, pero ya un concepto mucho más chiquito, con una tremenda cantante que se llama Mónica. Pero en aquel entonces era un bandononón con una sección de metales y ¡Órale! Tremendo. Y Alaraca era la banda de Querétaro, o sea, y viajábamos a otros estados y aquí a la Ciudad de México para tocar. Y luego me empieza a jalar el tema de los bares, entonces me invitan a tocar, armamos bandas para bares con otro grupo de músicos y bares chiquitos. Y ¿Qué bares tocabas? grandotes. ¿Tú el piano? Yo cantaba, yo era vocalista. Ah, ok. Le entiendo y le entendía a la conceptualización musical, sin embargo nunca he sido músico, o sea, nunca he sido ejecutante. Y lo platicamos antes de empezar esta conversación, y es uno de mis arrepentimientos, o sea, no haber dedicado todo ese tiempo a un instrumento, porque cuando he tenido clases de guitarra avanzo rapidísimo, lo dejo y la música es tremendamente celosa, tú lo sabes. Uf. Entonces, Digo, yo no soy músico, pero trabajé con muchos músicos. Entonces, eran músicos que de verdad, o sea, eran ya concertinos. Y los que, o sea, imagínate, concertinos todos los días estudiaban, o sea, todos los días, y por lo menos tenían 6 huesos a la semana, ¿no? Entonces, era un nivel de exigencia que yo lo veía de lejos y decía, yo músico no puedo ser, o sea, sí, está muy cabrón. Es de alto rendimiento. O sea, sí, no, es de vocación, o sea, totalmente de vocación. Y de alto rendimiento porque hay que estar ejecutando, ejecutando piano, guitarra, batería, lo que sea que toques. Entonces, tuve acercamientos, pero ¿sabes qué? Ahora entiendo que el poder tomar una guitarra y hacer ciertos acordes, pues me ayuda al proceso creativo de componer una canción. Entonces, me quedé como en el proceso creativo ok, yo canto y compongo. A mí me gustaba mucho cantar, y me decían, un tío que quiero lo quiero muchísimo, me decía, no, hombre, no te dediques a eso, tú cantas re feo, o sea, ni te dediques a eso. Y pues es su estilo, y ahora lo platicamos y nos da mucha risa. Pero me entró como pues no sé si me dolió el ego o si dije, oye, no, y me meto a clases y según yo no cantaba tan mal, pero me meto a clases de canto particulares, y te digo, seguía mi vida y todo, pero yo ya cantando ya en los grupos, digo, creo que no lo hacía tan mal porque por algo estaba seguías en el grupo, sí. Pero dije, no, me tengo que preparar. Estaba en clases y en clases y en clases. De repente nos echamos con el grupo cantando 2 o 3 eventos el mismo día, entonces y eran versátiles, te hablo de 10, 12 horas cantando, y era una locura. Pero me estaba preparando al mismo tiempo. Entonces tenía mis clases de canto y todo, y mi sueño era grabar con una disquera, que te firmaran. Que me firmaran, y vivir el sueño de mucha gente que quiere dedicarse a la música. Entonces, termino la carrera, seguía yo con el tema de los grupos, cantando, y de repente, por alguna extraña razón, me empiezan a buscar a mí de restaurantes, de hoteles, me conocían, pues además me tocó un Querétaro
Ah, claro, Petit. 99, 2000, 2001, Petit, ¿no? Sí, No lo que es ahora. Y pues todo el mundo se conocía a todo el mundo. Entonces me empezaron a hablar y, oye, ¿no tienes un grupo con estas características para tal lugar o para tal? Entonces, sin querer, empecé a mover y hacer booking local, muy local, pero de los grupos de Querétaro. Entonces empecé a colocar, y al rato ya tenía varios grupos colocados y que un mariachi allá y un grupo de versátil acá y uno de rock acá. Entonces me empezó a gustar este tema de andar manejando los hilos. Manejando los hilos y vender y colocar y... Oye, a ver, y una pregunta, eso está muy interesante. ¿Cómo fuiste costeando eso? O sea, obviamente la banda que le llamaras, oye, hay hueso, ¿cuánto cobran, no? Y Sí. ellos te daban su costo o te decían cuándo es, a qué hora es, cuántas horas, Sí. te daban su costo. Tú decías, pues yo le subo, no sé, 5,000 pesos. Sí. O cómo fue, cómo te asesoraste o no te asesoraste. No me ¿O fue todo asesoré, al chilazo? la verdad, al chilazo literal. Y depende hablaba con cada grupo, oye, a ver, tengo esta chamba, oye, pues vamos por porcentaje ni se usaba el término booking como tal y menos, O sea, no quiero ofenderte, pero menos en Querétaro. O sea, la verdad. Sí, sí. Nada más que menos en Querétaro no estaba en las grandes ligas. Entonces Claro. era pues, nada más colocación de artistas, venta de artistas. Entonces, la verdad, me aventé sin paracaídas y empecé a hablar. Y la negociación era distinta. Mira, no me acuerdo así muy bien, pero si era con cada uno distinto. Oye, porcentaje, oye, pongo un sobreprecio. Oye, entonces tenía varios grupos. Me acuerdo que en la universidad... mi papá tuvo, los dos, mi papá y mi mamá tuvieron un gran acierto y fue desde que termino la prepa y entro a la universidad. Cuando regreso de mi viaje me dicen, oye, a ver, aquí tienes casa, te vamos a pagar la universidad, pero ¿quieres para tus chicles? Pues órale, compadre. Esa Chíngale. es tu chamba. ¿Quieres para la novia? Chinguele. Ir al cine, tu chamba. Sí, pues sí. Entonces, entre que empiezo a cantar, luego empiezo a colocar grupos, pues me compró mi coche, un coche nuevecito, un coche muy bonito. No, pero que le tengo mucho coche. cariño, pero mi coche era de los estudiantes que traía su coche nuevo y pues me lo compré de mi chamba, ¿no? Qué chingón. Entonces, ese tipo de cosas, claro, mis papás me apoyaron en muchas cosas. Me acuerdo, esa es otra historia, mi primer coche en la prepa, me acuerdo que mi papá me dijo, ¿quieres? Esta es una anécdota, y ya si quieres después la editas, si no... No, aquí todo va en Pero es crudo muy chistosa. prácticamente. Es muy chistosa. En la prepa mis cuates tenían coche, ¿no? Entonces yo llego con mi papá en Querétaro. Le digo, oye, pa, pues yo también quiero un coche, pues que todos mis amigos quieren. Me dice, sí. Me dice, cómpratelo, consigue dinero. Entonces un tío en Querétaro tenía una lancha, en un terreno, una lancha. Entonces yo le digo, oye, tío, ¿usas tu lancha? O sea, ahí lleva tu lancha. No. Oye, te la vendo y pues déjame ganarme una lana. Entonces, no sé cómo, pero vendo su lancha en Querétaro. ¡Guau! Ok. Y voy yo con mi papá, le digo, mira, junté tanto. Pues mi papá orgullosísimo va, me completa. Y tuve un Renolito. ¿Te acuerdas de esos Renolitos que eran como zapatitos? Ajá. No me acuerdo ni qué año era. Yo creo que era 70 y tantos, 80 y El que era tantos. cuadradito. Así casi como el de Mr. Bean. Sí, No sé sí. qué es, pero así, con esa formita, el famoso zapatito, un Renault 5. Entonces fue mi primer coche. Regreso a la historia. O sea, ¿vendiste una lancha? Vendí una lancha para tener mi primer coche. Pero fíjate que asociándolo un poco a la conversación, pues eso. Pues es management de alguna forma, ¿no? Pues sí. O sea, pues es te vendo uso los un recursos. sobreprecio Claro. Y logro objetivos. Claro, Entonces, sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Comprarse el coche? yo quería mi coche, ahí está, y ya Sí, mi papá me sí. completó y Chingón. y me dice, asómate por la ventana, ya está mi Renault. No, qué el más feliz con mi historia. Está Renaulito. chingoncísima. Entonces, regreso al tema de la universidad. Entonces, pues me compraba mis cositas y empezaba, porque tenía mi ingreso de cantante y tenía mi ingreso de colocar grupos y todo. Termino la carrera y dije, ¿qué hago? Pues me voy a dedicar a lo mismo. Entonces, bueno, a la industria. Entonces, compro con un muy buen amigo mío, compramos pues unos sistemitas, unas bocinitas, o sea, unos sistemas por lado para tener para hacer eventos corporativos. Entonces yo medio le entendía porque había hecho prácticas con una empresa similar, entonces medio le entendí y lo montamos y compramos aquellas bocinas EON, ¿te acuerdas? Maravillosas, autoamplificadas y demás, y micrófonos inalámbricos y lavaliers y y presidenciales y cosas muy sencillas. Todavía se usaban
mucho los proyectores. Entonces compramos videoproyectores, pantallas, entonces trabajamos con hoteles, trabajamos en Querétaro y hacíamos eventos corporativos, lanzamientos de productos. Entonces, a la verdad, arrancamos bien, o sea, con muy buena inercia y pues ya empezaba. Una pregunta, ¿cómo era el approach de ustedes hacia los hoteles? ¿O ya te conocían y...? Mira, por aquella chamba que tuve con dos buenos amigos también, te digo, haciendo prácticas, le entendí, me empecé a relacionar y con algunos hoteles, llegábamos con los hoteles y les decíamos, oye, y eso se lo aprendí a ellos, Rocco y Memo Medina, tipazos, y llego con hoteles que no tenían ellos, porque no les iba a hacer competencia, y les decía, oye, déjame ser tu oficina de producción. Te hablo de hace mucho. Ahora ya tienen ellos el negocio, pero me refiero a los hoteles. Okay. Y era, oye, tú no tienes equipo de audio, tú no tienes el videoproyector, dame un espacio, déjame traer aquí todo mi equipo y yo soy tu oficina de producción. Entonces, tú tienes aquí salones de eventos y diario tienes eventos, conferencias, pláticas. Entonces, yo te voy a poner un técnico aquí de fijo, tu horario, y si tú ocupas un videoproyector, una pantalla, un micrófono, lo que sea, por más chiquito que sea el servicio que necesitas o por más complejo, me avisas y te lo montamos. Y aquí somos tu oficina, nada más que yo compro el equipo, yo lo pongo aquí, te pongo un técnico que esté en mi nómina. Y el equipo es mío. El equipo es mío. Y nos vamos, y pues tú ganas una lana y yo gano una lana. Ganas una lana, yo gano una lana y no inviertes en equipo. Ah, padrísimo. Entonces así agarramos 2, 3 hoteles y empezamos a hacer eventos, te digo, lanzamientos. Hicimos para Mercedes en Querétaro, hicimos para automotrices, para eventos de la familia, de empresas. Hicimos mucho evento corporativo, más que social. Hacíamos mucho corporativo. Perdón. Pero no, te iba a preguntar, a mí en lo personal me aburren mucho los eventos corporativos. O sea, no quiero sonar grosero ni nada, pero es la verdad. O sea, a mí sí se me hacen de súper hueva. Pero pues es que también yo estoy acostumbrado al rush, o sea, al rush sototote y te vuelves adicto a esa cosa y cuando tuve la oportunidad de estar en corporativos yo me quería matar. O sea, ¿tú cómo lo viviste? A ver, a mí me gusta mucho, y no sé si lo asocio a la composición, pero me gustan mucho los procesos creativos de empezar desde cero un proyecto. Entonces, como era un proyecto que estaba empezando desde cero, me tenía muy entusiasmado. Coincido en que los eventos corporativos, y hoy los hago mucho, hacemos muchísimos al año, y son complejos, son bastante complejos, y es mucho más divertido, sin duda. O sea, si hablamos de diversión, pues un festival, un concierto. Sí, estar en backstage. Sí, como el showbiz es mucho más atractivo. El show business 100%. Y tiene un saborcito. Tiene un sabor diferente. Sí. Muy diferente. Sin embargo, igual arranqué con eventos corporativos, pero yo seguía con mi sueño de grabar con una disquera y me acerco a un gran amigo que además ha sido como mi padrino en muchos sentidos. Y es Alejandro Vargas, presidente de MBS, que es queridísimo y no sabes la persona tan noble. Y me acerco a él y le digo, oye, ayúdame por favor para grabar con una disquera. Y él me dice, ¿Cómo se conocen tú y Alejandro? Porque uno de mis mejores amigos es cuñado de Alejandro. Entonces yo a Alejandro lo conozco desde chiquito, pero yo no tan chiquito, pues sí, secundaria, prepa, lo conocí. Y me acuerdo que... ¿Él también es de Querétaro? No, él es de aquí, de la Ciudad de México. Okay. Y me acuerdo que en mi graduación de prepa él estaba porque estaba mi amigo, estaba su cuñado, ¿no? Fue invitado, por supuesto, por su cuñado. Y ahí lo vi y platicamos. Y me acuerdo que él me dijo, oye, cuando termines, porque pasé a cantar con mariachi, pues con todos mis cuates de la prepa. Y están mariachi, justo de los mariachis que yo movía allá en Querétaro. Y canto y ahí en el relajo y todo me dice Alejandro, me dice, oye, cuando quieras, yo te ayudo. Él acaba de llegar como presidente de MBC Radio, o sea, porque estaba en Multivisión en Monterrey y lo habían pasado como presidente de MBC Radio. Entonces me dice, oye, tomé la presidencia de radio y estamos lanzando EXA y cuando quieras yo te ayudo para firmar con una disquera. Y me acuerdo que le dije, oye, dame chance porque me voy un año cuando salí del país, pero cuando regrese voy a hacer mi carrera, porque era un compromiso conmigo y con mis papás, no nada más con mis papás, también conmigo. Y le dije, te voy a buscar. Órale, va. Nos vimos después varias veces en varios eventos a los que Enrique, mi amigo, me invitaba.
y ya, como que medio platicamos el tema, pero la verdad es que nunca fue formal el tema otra vez, ¿no? Porque yo dije hasta que termine mi carrera. Entonces, termino mi carrera, monto esto y busco a Alejandro y le digo... Pero aquí todavía seguía la parte de los eventos corporativos. Aquí seguía ¿Tú la parte de seguías eventos corporativos. y dijiste, ahora sí ya quiero... No, le marco y ¿Pero por qué le marcaste? O sea, simplemente para saber cómo estás, cabrón. No, le hablé porque me acordé de aquella conversación que tuvimos en la prepa. Te acordaste y dijiste, ahora sí. Sí, siempre lo tuve presente. Ajá. Y dije, cuando termine mi carrera, voy a buscar a Alejandro. Entonces termino mi carrera, busco a Alejandro. Le digo, oye, ya estoy listo. Me gustaría ver si me puedes dar un empujón con las disqueras. Tú que tienes relación con todas. Y no, claro, me acuerdo perfecto que lo platicamos. Es un tipazo, Alejandro, no sabes. O sea, mi admiración y respeto. Y lo que te dice lo cumple. Y él me dijo, yo te voy a ayudar. Y lo busqué y me ayudó. Entonces me acerca con las disqueras a través de un equipazo que tiene de Mariano Domínguez, Jesse Cervantes. Me empiezan obviamente por iniciativa de Alejandro, me empiezan a ayudar a conectarme con las disqueras. Y me acuerdo que la primera a la que fui fue a Sony Music. Ok. Me acuerdo que estaba... grabamos, me dice Alejandro, oye, primero grábate un demo, ¿no? Entonces, grabamos, llegamos por otro amigo, llegamos a Javier Calderón, que platicamos hace rato de él, tremendo productor, y que hoy la vida, además sé que llevamos 25 años de amistad, o 20 años, sí, 20 y tantos años de amistad, hoy la vida nos vuelve a juntar en un proyecto que ya te contaré también. Por favor. De management, y llego con Javier hacemos los primeros demos, entonces sonaban tremendos esos, hacemos 4 canciones, invito yo a otro amigo con el que yo cantaba en aquellos grupos en Querétaro, que canta divino, lo invito, hacemos un dueto, nos llamábamos Equilibrio en aquel entonces. Y te voy a contar ahorita una historia. Y llegamos con unos super demos. Le digo a Alejandro, oye, ya estamos listos, vénganse a México, porque estamos en Querétaro. Bueno, grabamos los demos acá, pero Alejandro los escucha y me dice, no manches, tienen muy buena calidad, están buenísimos, no sé qué. Y me acuerdo que en aquel entonces le habla a Jesse acaba de llegar a EXA. Y ¿cuál acaba de llegar? Ya tenía... No, me estoy equivocando en el tiempo. No, llega Jesse en el 99, hacen EXA, y esto fue como en el 2004 más o menos. Sí, fue en el 2004. Entonces me acuerdo, ahí yo conocí a Jesse porque, sabía quién era, pero no lo tenía el gusto personalmente. Entonces Alejandro, me acuerdo que en esa reunión, en esa sala de juntas, estaba Mariano Domínguez, estaba Alejandro Vargas, y le habla a Jesse y le dice, oye, escucha esto. Entonces Jesse lo escucha y dice, oye, pues está súper bien, está padre. ¿Qué hacemos? Y le dice Alejandro, oye, porfa, vamos a ver si alguna disquera se interesa en ellos. Entonces, y la verdad, yo soy una persona muy agradecida y siempre me acuerdo de esas personas que han participado, ¿no? En mi vida y en apoyarme. Claro. Ya sea por una instrucción o por iniciativa propia o por lo que sea. Por cada una de esas personas siempre las voy recordando con mucho cariño y Es que nutren mucho. Y nutren mucho, ¿no? Nutren mucho. Y les aprendes mucho. Entonces, me acuerdo que Jesse nos acompaña para presentarnos a Paul Forat en Sony, traíamos nuestro demito. Y me acuerdo mucho de esa reunión. A lo mejor Paul ni se ha de acordar de mí, ni nada, y por esa época ni mucho menos, pero que ahora está en Amazon. Ok, Amazon Music. Paul Forat está en Amazon Music. Wow. Sí, está como director de Amazon Music. Pero me acuerdo de esa reunión, y me acuerdo que llegamos con nuestro demo y me dijo, oye, hagan algo, pero como Ella Baila Sola. O sea, ¿te acuerdas de Ella Baila Sola? Ella Baila Sola. Era como más una música un poquito popera, flamencona. Y okay. No la conozco, no me suena. No te suena. Tenían ahí un par de canciones bastante, pues fueron buenos sencillos. Ok. Entonces, salimos de ahí y dijimos, ching, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos los demos o nos seguimos con los mismos? Y nos aferramos a los mismos. Ok. Entonces ya nos regresamos a Sony, nos vamos a EMI, tampoco jaló. Traían ya otros proyectos y demás. Pues así es. Pero la IR de la disquera. Claro, es que es un tema eso. O sea, sí, pegarle al gusto de la IR está complicado. Pero mi pregunta es, mientras estabas haciendo toda esta lucha, ¿tú seguías Yo seguía con mis proyectos, porque de algo tenía que... Claro, de algo tenías que vivir. Sí, pues sí. ¿Y cómo le hacías?
O sea, No. ¿tú ya tenías a tu gente ahí de base o Sí, cómo? seguía viviendo en Querétaro, entonces venía a las reuniones, a las citas y me regresaba. Ah, ok, o sea, Me regresaba. estar era una madriza, o sea, estar... Sí, aunque no era tan seguido, sí fueron, yo creo que 1 año y medio. Digo, la verdad, nada para lo que Sí, mucha gente. pica piedra. Nosotros también picamos piedra, pero con esta ayuda tan importante que te Claro. platico, pues en año y medio logramos llegar a otra persona que también quiero mucho y que le tengo un gran respeto y admiración, que es Alfonso Larriba, que en aquel entonces era presidente de Univision Music México. Ok. Entonces llegamos a Alfonso Larriba, pero fíjate, cambiamos una fórmula, porque cuando llegamos a Sony, cuando llegamos a EMI, llegábamos con el CD, era CD, lo poníamos y escuchábamos, ¿no? Pues ellos obviamente en las disqueras tenían tremendo sonido y tremendas salas. Sí. Y ahí empezaron a surgir las conversaciones y demás. Pero cuando llegamos a Univision, me acuerdo que ya cuando no se dio, pues ni modo, o sea, hay que seguirle. Cuando llegamos a Univision, que estaban en Periférico Sur, y pasando Barranca del Muerto y eso, sí estaban en un edificio. Sí. Llegamos y cambiamos la fórmula. Dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que llegar con una guitarra y hay que cantar ahí en vivo. O sea, sí hay que poner los demos, pero hay que contar otra canción que no sea uno de esos demos, eran 4 demos, en vivo. Ajá, y como darles un showcito, Sí. un showcase ahí en breve. Exacto. Me acuerdo que ahí esa vez no pudo acompañarnos Jesse, pero nos acompañó el queridísimo Glenn de la Rosa, también tremendo locutor y gente de la radio de toda la vida. Nos acompaña Glencito y con Alfonso Larriba estábamos los 4. Estaba Alfonso Larriba, estaba Glenn, Quique y yo, ahí con nuestra guitarra echando una canción mía, por cierto. Y ya, porque las otras no eran nuestras, o sea, hicimos una selección de temas y todo. Y algo pasa, que hay magia, el entretenimiento, o sea, al final, y la música es magia, y hay conexión, y no se tiene que dar con todos, o sea, y Alfonso dice, no, ¿sabes qué? Como a las 3 semanas nos habla y nos dice, oigan, no vean a nadie más. Me acuerdo que esa fue la llamada. No vean a nadie más, no se muevan y los vamos a firmar. No, pues yo estaba en Querétaro, me acuerdo que estaba en el baño así cuando me hablaron. Y yo, no puede ser, pues algo así. Temblando. Con mis papás les dije, ¿me van a firmar? ¿Cómo que te van a firmar? Sí, ya me van a firmar. Le habla Alejandro, todo. Y de repente nos juntamos en el restaurante El Lago, ya una semana después, pues ya sabes, imagínate, ahí desayunamos, fue un desayuno, firmamos contrato con México. Y yo tenía un buen amigo también, que sigue siendo mi amigo de Querétaro, que lo habíamos invitado como manager. Pero cuando llegamos con la disquera y firmamos, te metes a otras ligas. Yo tengo una pregunta, Sí. perdón que te interrumpa. Ahí, o sea, en todo este proceso artístico Sí. De tu carrera, ¿alguien te asesoró legalmente o alguien te protegió legalmente? O sea, Qué buena pregunta. registrando tus canciones. Sí. Mira, el registro de canciones yo ya lo conocía muy bien porque desde mis 14 años yo dije y me acuerdo que antes te mandabas por correo y tenías que mandar un fax. Sí, era un tema. Era un tema. Y había una delegación en Querétaro, entonces tenías que llevarla a Querétaro y de ahí estaban como 4 meses sin. Ahora en Indautor lo puedes hacer digital todo. Pero no es reciente, tampoco. O sea, No es tan reciente. no es tan reciente, No, O sea, porque no. yo grabé con Edgar Burciaga, no sé si lo conozcas, pero Edgar Burciaga es un abogado muy metido en el tema artístico. Y me acuerdo que cuando grabé con él todavía hablábamos de que no era posible que no estuviera un sistema digital en el autor. Sí. Y eso fue en el 2020 aproximadamente. Sí. Yo todavía registré algunas canciones en 2020 y tanto, 22. Sí, de por que ahí. tenías que ir. Y tenías que ir, Ajá, sí, claro. de tocar sí. la puertita y aquí está mi Sí, canción. aquí está ya un poquito más rápido el proceso, Sí. pero ahora, bueno. Ya es todo lo han digital. agilizado. Eso lo entendí yo, pero la verdad ya con la disquera y eso, te digo la verdad, pues no. No, Es que ¿nunca tenía- te registraste tú como, o sea, en ese momento como un compositor? Sí, eso ¿Sí? sí. O sea, sí fuiste al SACM. Fui a SACM, tenía mi credencial y todo. Ok. Y que tengo que regresar y reactualizar y todo. Esa parte, pero- Che, que no danos tarea. Se va la vida y se te va, vas haciendo otras cosas. Pero sí tenía mi credencial de SACM y todo. Entonces, esa parte como que la entendía muy bien. ¿Por qué? Primero porque empecé muy chico
como te platicaba, a escribir canciones y a registrarlas. Y luego en Sáquenme... Pero ¿quién te dijo que las tenías que registrar? O sea, porque yo conozco muchos artistas y mucha gente que es talentosa, que crea, pero no tiene noción absoluta Claro. del tema legal. Entonces, me intriga mucho de dónde sale esto. O sea, No como sé. sentido común o... Yo creo que fue sentido común, o escuché algo, o me dijeron mis papás, o alguien me dijo, oye, regístrala. Yo, fueron mis papás, regístralas. Cuando empiezo a escribir, pues voy, empiezo a investigar, digo, registro canciones, y ya después fue cuando ya grabamos el disco de José, porque se llamaba José, el dueto, como José, pero sin J, que fue un error mercadológico muy grande, porque como te comenté, nos llamamos Equilibrio, pero ahorita llegamos a ese punto. Y ahí voy a Sáquenme y le entiendo. Entonces me fui como asesorando ahí en el camino. O sea, la verdad es que no con alguien profesional, porque además me emociono. Mi negocio en Querétaro empieza a ir para abajo. Pues ya no, mi cabeza estaba 99.9% en lo que venía, porque yo dije, ya la hice, ya de aquí Ya me viene el auditorio. ya me vi, claro. Sí, totalmente. Y la vida te tiene muchas sorpresas. Entonces, pues no tenía yo creo que ya ni lana para pagar un abogado, entonces no, y la emoción te gana y dices, ¿dónde firmo? Lo que sea, firmo, y eso es normal. Eso le pasa, te puedo asegurar que casi a todos. No, pues es que, o sea, justo grabé con alguien que dijo, que me parece muy valioso, el entretenimiento es pura emoción. Si tú dejas que Sí. te gane la emoción y no lo ves como un negocio, pues te lleva entre las patas. Es un gran punto el que estás tocando ahorita, sí. O sea, es negocio, ¿no? Es negocio, sí. Y a final de cuentas, pues hay que tratarlo como un negocio y respetarlo como tal. O sea, Sí, claro. si no, sí te lleva, te absorbe por completo. Te lleva, te absorbe, porque te gana el corazón y la emoción. Sí. Y no me asesoré. O sea, la verdad es que llegamos, firmamos, y dijimos, de aquí somos, y listo. Firmamos con la disquera. De pronto, ahí nos llamábamos Equilibrio, con K. Y de pronto la disquera nos dice, oigan, ¿qué creen? Esto gustó mucho a los directivos de Univision Estados Unidos, entonces vamos a cambiar el contrato, vamos a hacer una terminación del de México y vamos a firmar en Fonovisa, que era parte de Univision Music Group, en Los Ángeles. Entonces, firmamos en Los Ángeles, o sea, creció de tamaño el contrato, porque iba a tener un mayor apoyo, una mayor cobertura. Nos dicen, vamos a producir con Áureo Baqueiro, pero fíjate aquí, nosotros queríamos producir con Javier Calderón, que claro, cuando nos dijeron con Áureo, pues Áureo es Áureo, ¿verdad? pero Javier, pues era el plan hacerlo con él, 100%, ¿no? Pero la disquera intervino mucho y dijo, no, oigan, a ver, entonces vamos a hacer una ¿Tú crees producción. ¿tú crees que las disqueras hoy ayudan más o perjudican más? Mira, yo creo que quedan muy pocas. O sea, de entrada quedan muy pocas Por eso, disqueras. por eso es la pregunta, No, así yo medio... yo creo que ayudan, pero sin duda, porque tienen las que quedan son muy grandes y tienen una infraestructura tremenda, y conocen el negocio perfecto y son mucho más selectivas. Entonces yo creo que hoy si una disquera firma un artista, yo creo que tiene grandes posibilidades de llegar a muchos alcances que no tendrían como independientes. Sin embargo, como independientes, pues vemos casos tremendos, ¿no? O sea, Es que yo te iba a preguntar eso, o sea, hoy en día realmente un artista independiente no necesita tanto a una disquera, ¿no? Sobre todo si está teniendo buenos números, ¿no? Si tienes buenos números, la disquera necesita al artista independiente, sí, ¿no? y que al final este tipo de descubrimientos Espontáneos. y que cada vez hay más y me encanta esa idea, pero al final van a necesitar de un equipo. Sí. Porque van a crecer tan rápido que se les va a salir de las manos y puede ser un equipo improvisado que quizá lo puedan hacer muy bien o puede ser un equipo muy profesional. Y un equipo muy profesional es o una oficina de management muy robusta o una disquera muy robusta. Entonces, Totalmente. muchos de esos proyectos van a terminar o en un management tremendo o en una disquera tremenda. Y que, eventualmente van a tener que hacer ese brinco, porque si no hacen ese brinco, se van a tardar mucho más en profesionalizar la carrera del artista o el proyecto y llevarlo a donde tendría que estar, ¿no? Claro, y con suerte la curva de aprendizaje es muy corta y también el equipo improvisado lo hace muy bien, pero
yo creo que ya vemos hoy todos los casos habidos y por haber. Y regresando a tu pregunta, yo creo que sí aportan a disqueras porque tienen todo el know-how, el conocimiento. Y hoy los contratos de disqueras pues son 360. O sea, Sí. ya le entran a management y le entran a monetización de plataformas. Sí. Y todo el tema, ¿no? En tu caso, o sea, con el proceso artístico, Sí. ¿cómo fue, o sea, la curva de aprendizaje? O sea, porque firmaron ya en Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿hasta qué punto llegaron? ¿Cómo fue el punto de quiebre, vaya? Grabamos con Aureo Vaqueiro y con Javier Calderón. Sale el disco, sale el primer sencillo, imagínate. Una anécdota del nombre. Un 6 de mayo sale el sencillo a radio aquí en México. Y ya se había distribuido el material, se distribuía el CD, o sea, y era delgadito, así se mandaba a los directores artísticos de las estaciones de radio, a los programadores, y ya estaba distribuido, ya estaba donde tenía que estar, listo para sonar, y me habla Alfonso Larriba y me dice, oye, tenemos un problema. Y yo, ¿qué pasó? Equilibrio, y está registrado en México, pero en Estados Unidos está ocupado, la marca. Y como ya habíamos firmado en Los Ángeles y la promoción iba a ser muy fuerte en Estados Unidos, ¿Igual con K? con K. Y lo tenía un dueto, Ajá. no sé si eran hermanos o no, pero también era un dueto, pero era música como más darketona, ¿sabes? Y no estaban con disquera, no eran conocidos, todo, pero los buscaron y no la quisieron soltar. Entonces me dice, oye, no les interesa soltarlo. Y tratamos de convencerlos de que cambien el nombre, les pagamos una lana, no quisieron. Tienes que cambiar el nombre, tienen que cambiar el nombre hoy mismo. Fue una llamada, no sé, 5 de la tarde y creo que a las 10 de la noche tenías que darle un nuevo nombre. Entonces, fue un error. Yo como mercadólogo, fíjate, se nota ahí que no iba a la escuela. Pero me acuerdo que nos pusimos a filosofar, Quique y yo, y dijimos, a ver, pues tú viviste en Francia, pues una palabra en francés. Y dijimos, pues a ver, primero la pensamos en español y dijimos, pues atrevido, porque somos atrevidos. Nos atrevimos a vivir el sueño. Y atrevido en francés es osé se pronuncia. Y no, pues osé, padrísimo, ya, Alfonso, ya tenemos, osé, perfecto, ya, pum, va, tenemos que salir. Se imprime, vámonos. Y fue un grave error porque cuando el locutor decía en la radio, en cualquier estación de radio, y salimos en 5 países, México, Estados Unidos, Puerto Rico, bueno, es parte de Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. Llegamos a esos 5 países con el primer disco, tuvimos 3 sencillos, y el error era que el locutor, y no era del locutor, era de nosotros, de la mercadotecnia, decía, los dejamos con, ahora que no estás, fue un sencillo muy fuerte, del dueto Osé, o de Osé, nada más decían, entonces se oía José, se oía cualquier otra cosa, y menos Osé. Pues nos costó mucho trabajo. ¿Y qué pasa? Fueron 2 años increíbles, mucha promoción, pues picar piedra, ir a todos los festivales, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, programas de tele, hacer mucha tele en Estados Unidos porque Univisión pues, era fuertísimo allá, entonces hacíamos Sábado Gigante, 3 veces estuvimos con Don Francisco, una tremenda experiencia. ¡Qué locura! Muy padre, hicimos mucha tele, hacíamos tour de medios aquí en México, en todos los países, entonces, todo el tiempo viajando. Me acuerdo que me echaba, contábamos los pases de abordar, los juntábamos y 400 vuelos en un año. No manches. O sea, más de los días, porque a veces era 3 vuelos el mismo día y a ver, pero estaba viviendo el sueño. Claro, o sea, tú sí estabas soñado, literal. Viviendo el sueño y estábamos... además nos tocó una época bien padre porque justo en el 2006 que sale el sencillo, el 6 de mayo del 2006 me acuerdo, justo en ese momento salieron muchos lanzamientos de otras disqueras, entre ellos Camila, Nicky Clan, Jessie Joy, Allison, híjole, muchísimos más. Entonces fue una camada muy padre de camaradería y de nuevos lanzamientos, de nuevos artistas. Y bueno, unos de ellos se fueron a las nubes, cosa que me da tremendo gusto. Me hubiera encantado que nosotros también nos fuéramos a las nubes, pero la vida no es así, no puedes seguir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Se vende la compañía disquera. Cuando íbamos a grabar el segundo disco, íbamos bien, íbamos despegando. De este grupo de artistas y de lanzamientos, pues había unos que se fueron a las nubes, un sencillo que reventó y vámonos.
Hay sencillos que entran como mantequilla y unos que cuesta un poquito más de trabajo. Había disqueras muy fuertes en México. Nosotros éramos muy fuertes en Estados Unidos. Y Univisión en México tenía mucho grupero y poco popero. Entonces Alfonso Larriba estaba como desarrollando la línea pop, que era una gran apuesta. Y estaba Tres de Copa, estaba Imanol Landeta, estaba Gloria Trevi, que bueno, ya como artista consolidada, era como la artista consolidada del pop de Univisión México, y se estaba desarrollando. Y entonces, ahí vamos. ¿Y venden la compañía? Venden la compañía disquera. Cuando íbamos a grabar el segundo disco, estaba muy emocionado Estados Unidos porque pues, nos ha ido relativamente bien. O sea, no éramos el trancazo y mucha gente hoy... Ay, tú cantabas así, ¿cuál canción? Y ya se las pongo después. Sí me acuerdo y la escuchaba y todo, pero no fue que, sí, o sé, claro, me acuerdo perfecto. Entonces, ahí vamos en el camino. Y traíamos un plan para corregir el error de OC. Entonces, habíamos ideado, Quique y yo, y cuando estuvimos en tele y en programas como Hoy y todos los demás programas, unas playeras para explicar, y traíamos ahí una idea muy padre. Íbamos por el segundo disco. De hecho, nos dicen, Sin Bandera acababa de anunciar su separación. Claro, sí. Entonces, los directivos en Estados Unidos y Alfonso Larriba dicen, oigan, el segundo disco vamos a hacerlo balada. Para dejar entrar en ese hueco. Para ¿no? ver si lo logramos, ¿no? Ajá. Pues sí, había que traer baladas y más como dueto. Entonces nos citan vuelan de Italia, dijeron balada italiana, que la balada italiana pues ha sido por muchos definida como una de las baladas más lindas del mundo, el estilo de la balada italiana. Entonces traen a Enrico Palmossi, un productor tremendo italiano, lo sientan con nosotros en Miami, hablamos con él, empezamos la selección del temas, y cuando estábamos seleccionando los temas, Kiki y yo estábamos escribiendo, porque ahora queríamos que nos grabaran muchos temas muchos temas nuestros en el segundo disco. El primer disco no, y ahorita te lo platico. Cuando me habla Alfonso Larriba, me dice, oye Jorge, ¿qué crees? Te tengo una noticia y te quiero decir que se vendió la compañía disquera, la compró Universal, y Alfonso me dijo, a ver, tipazo, porque me dice, oye, a ver, Universal es muy fuerte en el pop en México, yo creo que les va a ir muy bien, y pues la verdad se va a dar rápido el cambio, se para el proyecto del segundo disco y pues tendrás que platicar con la gente de Universal, pues ya sabes. En ese momento, terminamos la relación de management con Ocesa Seitrack, ¿ya? Firmamos con Héctor Almada, todos tipazos, la verdad es que todos aportaron en esa época algo padrísimo a mi vida, y llegamos con Héctor Almada, y Héctor tenía la esperanza de que nos dieran la carta de retiro rápido para firmar con otra disquera, porque todavía estábamos calientitos. Todavía estaba fresco, podían hacer algo. Después de 6 meses ya nadie se acuerda de ti. Sí. Y no había y en ese entonces, YouTube, y no había redes, sí, o sea, claro. no había nada como para seguir chambeando en el proyecto. Era o radio, o tele, o te esperas, ¿no? Entonces, pues estamos ahí, ya cambiamos de management, estábamos emocionados, seguimos escribiendo, y dijimos, bueno, pues vendrán cosas nuevas. Pero llegamos a Universal, perdón, y esa parte me la brinqué, porque dijimos, oye, pues aquí, ¿qué onda? Ajá. Y me acuerdo que llegamos con Rodrigo Noriega, y nos dice, que era el AIR, y nos dice, oigan, a ver, está padrísimo lo que están haciendo esto, pero nosotros ya tenemos un dueto. O sea, ya tenemos un producto hecho en casa, un dueto que se llama, de unos guatemaltecos, se llamaba Angels. Y dice, ya tenemos un dueto, la verdad, les voy a ser bien sincero, no vamos a caminar por aquí, les damos la carta de retiro. Padrísimo. Llegan con Héctor. El tema es que la carta de retiro la solicitamos, y como estaban en la venta de la compañía, habían corrido a todo el mundo en Estados Unidos, ya no había nadie, llegó la gente y vete a saber dónde estaba el documento. Tardó un año y medio en llegar esa carta de retiro. Héctor Almada, con toda razón, dice, oigan, chavos, ya no puedo esperar más. Termina también la relación de management con Héctor Almada, porque no le dimos herramientas para que pudiera colocarnos. Y se acaba el sueño artístico. Se acaba... Golpe duro, ¿no? Durísimo. ¿Qué te levantó? En ese momento nada. Pues toda tu apuesta... Dejé mis negocitos, mis changarros de Querétaro,
le aposté todo, me veía ahí, o sea, dije, ya la hicimos y por ahí del segundo o tercer disco vamos a tener un trancazo y le apostábamos. Imagínate, o sea, fue un duelo Sí, durísimo. tremendo. Durísimo. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Monto el estudio de grabación, un mini estudio de grabación, empiezo a escribir para artistas independientes, a producir cosas muy chiquitas, pero ya no me daba para vivir. Y luego empecé a escribir canciones, me graba Mijares, Héctor Lamada me ayuda para que Mijares me grabe, me graba Sólido, la canción de Sólido en Estados Unidos es sencillo, y ahí, pero pues tú sabes que las regalías de la SACEM tardan 6 meses, 9 meses, entonces pues no iba a vivir de eso. Entonces, súper decepcionado, pues dije, no, pues agarro mi maletita, me la echo así para atrás y me regreso a Querétaro. ¿Qué hago? A las bases. A las bases. Entonces tengo la fortuna de volver a platicar con Alejandro Vargas. Me quedaba poquita lana, muy poquita lana, y dije, pues llego a Querétaro y abro, ya sabes, siempre piensas y dices, pues abro unos hamburguesas. Sí, totalmente, Sí. lo que sea, o sea. Sí. Me dice Alejandro, no, a ver, espérame. Espérame, Sí, sí. me dijo, a ver, ¿qué te gustaría hacer? Y me acuerdo, fíjate que hay una anécdota también interesante. Cuando iba con Alejandro, pues un poco buscando orientación de un empresario, de alguien que Claro. entiende la industria y además de un buen amigo. Le digo, oye, no sé qué hacer. O sea, estoy perdido, no sé para dónde irme y quiero ver si tienes algo aquí. Y me dice, a ver, que te hagan una prueba de locución. Y le dije, no, me vas a matar. Le dije, ¿sabes qué? Lo mío no es la locución. Le dije, te lo aprecio un chorro, pero ya fui locutor en Querétaro, fui locutor de un programa en Querétaro para la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuando estaba para la UAC, cuando estaba estudiando, y no me apasionaba, y yo me he movido mucho por la pasión y el corazón. Es que- Lo que a veces no debes de hacer, pero... No, o sea, sí, es que es un equilibrio, ¿no? Yo creo que sí es un equilibrio, porque también si lo ves todo negocio, pues es como ser contador, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí tiene que haber pasión, sí tiene que haber enjundia, exacto. tiene que haber ese fuego, ¿no? Sí, y yo no me veía como locutor, aunque, Pues sí. aunque me gusta la locución, pero no me veía yo como locutor. Y le dije, no, pero... Y salí de ahí y dije, ching, cavé mi propia tumba, ya Valió madre. ya valió, porque me está ofreciendo algo y digo que no. Pero él, como siempre, tipazo, me entendió y a los 3 meses me habla y me dice, oye, vente, tengo una chamba, y empiezo mi trayectoria en MBS. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue en el 2008. 2008. Aquí es donde se pone sabroso, en el sentido de que ya vamos a enfocarnos en un desarrollo profesional, ¿no? Ya del otro lado del Sí. entretenimiento, ¿no? Que creo que sí estuviste un rato, pero no lo suficiente ni profesional, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue estas bases, ¿no? O sea, ¿en qué áreas estuviste? Sí. Y si se puede saber cuál fue el reto más cabrón en cada uno. Uf, ha habido muchos. Mira, la verdad es que fue muy interesante porque me habla Alejandro y me dice, vente, tengo una chamba. Y tuve la fortuna de llegar y de pertenecer a su equipo desde el principio. Y empecé a hacer como una auditoría de servicios, de un negocio que tenía, eran como MUPIs, le llamaban MUPIs, que son como muebles de publicidad, como de los parabuses, los tenía dentro de universidades. Y empiezo ahí a trabajar con él en eso, a entenderle al mundo corporativo. Yo siempre dije que nunca iba a ser empleado. Y ahora soy un empleado muy feliz porque he aprendido mucho, me ha traído cosas muy buenas, pues todos estos casi 17 años, ¿no? Entonces, empiezo con él, a los 6 meses me dice, oye, vamos a crear un área de recursos humanos mucho más robusta y tú tienes la actitud. Él me enseñó que hay que contratar gente más por actitud que por conocimiento. Y me dio la oportunidad porque yo no tenía idea de recursos humanos. Sí, Me exacto. dice, oye, vamos a crear la gerencia de recursos humanos, porque estaba una gerencia como de administración de personal y nóminas, pero no me dijo, no, quiero entrarle más al tema más humano. Y le dije, oye, no sé nada. Le dije, lo peor que puede pasar es que en 6 meses yo te renuncio. Le dije, porque no te delancho, o sea, no, se me cae la cara de vergüenza si no te... No, hombre, no, tú diviértete. Me dijo, tú diviértete, vas a aprender. Wow. Y me meto a cursos, a leer libros, ya sabes, a entender, a enfrentarte a los trancazos, porque uno de los retos fue
¿cómo puedes llegar a dirigir un equipo o a crear un equipo si no tienes ni la menor idea de lo que estás hablando, ¿no? Pero la pasión y en ese momento de oye, pues se me está abriendo una nueva oportunidad en la vida, hay que aprovecharla. Y el mismo Alejandro me dijo, oye, a lo mejor esto va a durar poco, o sea, cuando regresa a la música, pues ya te vas a la música. El mismo Alejandro me dijo, esto agárralo temporal. ¿Y cuál temporal? Pues 17 años, ¿no? Entonces, pues crece rápido la gerencia, se vuelve dirección, hacemos la dirección de recursos humanos de MBC Radio, y ahí estuve 8 años. MBC Radio en particular. MBC Radio particularmente, sí. Alejandro seguía presidente de MBC Radio. Y me toca echar a andar ahí ese proyecto, y 8 años nos echamos en la dirección de recursos humanos. Y en paralelo, fue otro reto, me toca fundar, por instrucción de Alejandro, la Fundación MBC Radio, que hoy es una de las fundaciones y que hoy tengo el privilegio de seguir dirigiendo. Lleva 15 años. Es una de las fundaciones más importantes de temas auditivos. Elegimos la discapacidad auditiva como causa abanderando en la fundación, y la verdad es que no paramos y hemos apoyado muchísimos mexicanos y mexicanas para acceder a tecnología. Y ahora la fundación ha crecido y hoy becamos niños sordos desde primaria hasta universidad. No manches. Ahorita te contaré la historia de cuando estuve en el tema educativo, pues dijimos, no, hay que abrir una carrera para sordos. Entonces hicimos una carrera para sordos. ¿Una carrera de qué? De diseño y arte multimedia, porque también asesorándonos dijimos, oye, la gente con discapacidad auditiva o sordos, que es correcto el término, por eso me refiero a ellos como sordos, pues ¿para qué son buenos? Porque son buenos para muchas cosas, ¿no? Entonces entendimos que son muy creativos y que se concentran mucho haciendo diseño y arte multimedia. Entonces ya te platicaré esa parte, pero fue un reto, ¿no? Llevar recursos humanos, pero al mismo tiempo la fundación, y empezar a crecer los proyectos. Y de pronto me toca, dentro de recursos humanos, echar a andar un proyecto muy bonito que se llamó el Centro de Capacitación MBC Radio, donde fuimos la primera escuela de locución en México con cursos relativamente cortos y que te daban, en aquel entonces, el diploma de locutor. Órale. Creo que era a través de la SEP, yo no creo qué dependencia de gobierno era, pero entonces tomaron el curso. Me acuerdo que Ponchito Vera, uno de los pioneros de la idea, armamos ahí equipo con Poncho Vera y otro par de talentos, y echamos a andar el proyecto. Y al rato ya teníamos no sé cuántos grupos. Abrimos un local aquí cerquita en San Jerónimo, un local, un establecimiento propio para los cursos, porque ya no cabían. Los empezamos a hacer en las salas de juntas en las tardes, que no había nadie, y ahí daban los cursos, en radio. Y luego prácticas y un programa los fines de semana, y empieza a crecer, y ahí traíamos centro de capacitación y recursos humanos y la fundación. Y la fundación, ¿no? sí. Todo relacionado. Pues que eso, ¿no? La industria, también radio, pues siempre estuve muy, muy en contacto con la industria y contratando talento y contratando... No, y estar en una empresa de entretenimiento como MBS, pues es estar en el entretenimiento. Que radio siempre ha tenido la división de entretenimiento. Claro. Y hemos sido pioneros en todo el tema por ejemplo, las primeras carreras deportivas que hicieron en México eran las carreras MBS. Ya después todos empezaron a hacer carreras, pero fuimos pioneros en las carreras, fuimos pioneros en muchas cosas, en muchos conceptos, en cierto tipo de festivales, etcétera, ¿no? Los conciertos EXA, te acordarás, los conciertos, los macros de la mejor FM y todo eso. Entonces, han sido muchos años de entretenimiento. Entonces, siempre estuve muy en contacto, aunque yo estaba en la parte de share service y recursos humanos como proveedor de talento y demás, ¿no? O más bien reclutando talento. Entonces, la verdad, fueron épocas increíbles, hasta que en 2016 creció mucho el centro de capacitación, la Escuela de Locución y Doblaje, que ya después teníamos más de 100 cursos, pero empezó como locución y doblaje, y luego casos de éxito, ya chavos que se iban de locutores o que ya estaban trabajando en casas productoras de doblaje, etcétera, etcétera. Crecimos, abrimos Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, luego Puebla, y empieza a ser algo inimaginable. Claro. Y me dice Alejandro, oye, esto ya está creciendo, hay que salir a comprar una universidad.
bueno, pues vamos a salir a comprar una universidad. Entonces vamos Te a fuiste ver. de shopping. Nos fuimos de shopping, a ver quién vendía. Y compramos, me tocó todo ese proceso de adquisición de la Universidad UTECA, que era una universidad de muchos años. Aquí en la ciudad tiene el campus principal en Viaducto de Insurgentes, que seguro cuando vienen del aeropuerto la han visto. Entonces, después de un buen tiempo de negociación, logramos adquirir la universidad. Y en ese momento me dice Alejandro, necesito que dejes de recursos humanos y que te vayas a dirigir el nuevo proyecto de la compañía, que era MBS Educación. Entonces me toca irme al mundo educativo, por eso te decía yo, y un poco relacionando lo que hemos platicado, pues que no me gustaba el mundo educativo como estudiante, claro, en la prepa y en la... Es que es diferente, o sea, muy diferente. La verdad, o sea, no es lo mismo enseñar a aprender. Aprender, y ¿sabes qué? Y cuando tienes la responsabilidad, y eso fue lo que nos pasó, o sea, compramos la universidad, era una universidad con un perfil muy administrativo, contable, legal, entonces ese tipo de carreras que yo le llamo commodities, porque pues, están en casi todas las universidades. Entonces la adquirimos con matrícula, o sea, estaba funcionando la universidad, llevaba 46 años. Y lo primero que dije, no, ¿sabes qué? Tienes que darle una transformada tremenda a esta universidad y tenemos que, es una universidad de mediano costo, es low cost y más tirando a mediano. Y dije, no, ¿sabes qué? Tenemos que democratizar la educación. Y aquí es cuando ya te cambia el chip, porque ya no eres el estudiante de la licenciatura. Tenemos que democratizar la educación, es decir, que las carreras más chingonas que hay, y de tendencia y de moda, no solo están en las universidades caras, ¿no? Totalmente. Ya sabemos cuáles son. Sí, totalmente. Entonces, ahí la visión que yo tuve como director general de MBS Educación fue, oye, necesitamos crear planes de estudio que ayuden a los chavos a incursionar en las nuevas industrias o en las industrias que se están profesionalizando o que están dando un paso más allá. A ver, el entretenimiento, pues ¿cuántos años lleva? ¿No? Sí, Toda la vida. 30. Pero antes el entretenimiento te hacías ahí, en campo. Y ahora te sigues haciendo en campo, pero hay la posibilidad de aprender. Sí, de tener una parte teórica, por lo menos, un papel que te avale de alguna forma. De que tu curva de aprendizaje que sea un poquito... La de campo siempre va a ser en campo, pero si puedes tener noción del negocio, claro, de cómo funciona, creo que puedes tener muchas herramientas para salir al mercado y hacer emprender o trabajar para compañías de entretenimiento. Sí, ¿no? yo lo que creo es que es muy difícil formar profesionales en una licenciatura, ¿no? Sí. O sea, es como un poco... es un reto prácticamente imposible, ¿no? O sea, creo que con que tengas una noción muy clara de cómo funciona el negocio y qué verdaderamente vas a hacer, sí, porque pues, no hay libros, ¿no? Sí. O sea, que te puedan mostrar realmente lo que vas a hacer, que venga gente pues como tú a decirles, a ver, la onda está así, ¿no? O sea, sí, y ahí justo como lo comentas, ahí fue hoy a ver qué vamos a escoger, y entre ellas te puedo hablar de varios casos, pero la más importante, o de las más importantes, o las que hoy creo que llegan muy bien a la conversación, es negocios de entretenimiento. Entonces dijimos, oye, a ver, está en tal universidad y en tal y tal, pero ¿cuánto cuestan las colegiaturas? No, vamos a democratizar educación de muy buena calidad, y entonces abrimos el plan de estudios con su REBOE respectivo, de la SEP y todos los que también nos tocó aprender 8 años de un tema. Todo eso, muy, muy interesante, y lanzar ese producto, ¿no? Entonces, ese fue otro acercamiento muy importante. Digo que nunca me alejé, o sea, después de la música y ese fracaso y todo, empezó que en radio y luego de este lado en la educación, pero de entretenimiento y claro, en otras disciplinas. Pero ahí estaba y esa inquietud. Y luego me toca dentro de MBS Entretenimiento también, de MBS Educación, perdón, diversificar la compañía. Entonces, yo dije, no, pues es que a ver, hay pocas escuelas, academias de música en la Ciudad de México. Se empezaron yo no sé qué pasó. O sea, desaparecieron, porque te acuerdas que... Estaba Bergkamp. Bergkamp, y estaba Yamaha, y Bergkamp vende más instrumentos que... Pero tenía su escuela. Tiene su escuela. Tenía su escuela y sí, yo, o sea, la recuerdo porque muchos amigos iban. O sea, sí, era como de mi generación que muchos era de, no, pues tenemos clase todos, ¿no? Y ya se hacían su bandita. Sí. Y todos estudiaban en Bergkamp. O sea, sí, en mi experiencia, vaya. No, claro, y estaba Yamaha, y estaba, de hecho creo que sigue Yamaha, la de Insurgentes, y había otras Yamahas, y había
híjole, ya no me acuerdo los nombres, pero había Sala Chopin y había muchísimas. Pero de repente algo pasó que No sé si fue la dividieron. pandemia. Fíjate que esto fue poquito antes de la pandemia. Hicimos un piloto y ya nos dimos cuenta de que había muy pocas academias. Y había universidades en su momento, muy reconocidas, como fue Fermata y demás, ¿no? Pero te digo, academias no había y dije, oye, no, o sea, la gente tiene que probar si le gusta la música o si no le gusta, como a mí, o sea, que está jugando fútbol y cuando que prueben. O sea, hay que abrirlo, hay que democratizarlo, también hay que acercarlo a tu colonia y vamos a hacer. Entonces, con esa pasión, pues yo llego y le digo al presidente de la compañía, oye, vamos a hacer esto. Me dijo, estás loco, órale, va. Me encanta. Sí. Estás loco, pero va. Entonces, estás loco, pero va. Y la verdad es que eso ha sido la magia de lo que se ha construido y en lo que me ha tocado participar, ¿no? A mí me gustaría regresar un poquito y que profundicemos en esta carrera de negocios de entretenimiento en la UTECA. Hoy, o sea, yo en algún momento fui a pedir informes, ¿no? Te lo comentaba antes de que entráramos. Pero la verdad es que me pareció súper completo pues todo el programa de estudios, cosa que otras universidades no tienen o no habían contemplado. Y se me hizo muy, muy completo como el escenario en el que sumergen al alumno y que tenía noción prácticamente de todo lo que rodea tanto al showbiz como a la producción, ¿no? Tal cual. Entonces, a mí mi pregunta va hacia ¿qué es de los alumnos? Ya hay egresados, ¿no? Ya tienen egresados hoy. ¿Ya hay egresados? Sí. Ya hay egresados. ¿Cómo ha sido la reacción del mercado laboral con base a lo que ustedes ya probaron? Mira, ¿no? en el programa? He tenido la fortuna de toparme con empresarios, con empresarios de la industria, y la verdad es que a ver, nos tocó también una época complicada porque fue la pandemia. Entonces, las primeras generaciones de negocios de entretenimiento estudiaron un año o 3 cuatrimestres, porque son cuatrimestres en UTECA, y les tocó la pandemia. Entonces, fueron generaciones muy interesantes, pero que han logrado ubicarse. Tenemos gente de UTECA trabajando en las grandes compañías y cuando me he topado, y lo que digo es que cuando me he topado empresarios que hablamos y que les platico la historia de UTECA, me dicen, oye, pues yo tengo practicantes de UTECA, yo tengo servicio social de UTECA, ya contratamos un chavo de UTECA, y no solo en entretenimiento, en otras disciplinas. Entonces te puedo decir que la verdad ya ahora he perdido un poco la pista por el nuevo proyecto que ahorita platicaremos, pero hasta donde yo me quedé, algo que prometíamos era que iban a tener chamba, y sobre todo por el nivel de relaciones que tiene el grupo y la universidad, o que iban a tener todas las herramientas suficientes para emprender. Sé que muchos de ellos han emprendido en diferentes negocios. Okay. Entonces, yo me siento muy orgulloso porque armamos un plan de estudios, no lo copiamos, ¿no? Dijimos, oye, a ver qué tiene la Náhuac, qué tiene tal y tal, ¿no? Sí, la EBC. No, hicimos algo que lo teníamos en casa. Mariano Domínguez, que en ese momento era también un buen amigo, un gran amigo y una personalidad de la radio y de esta industria desde hace muchos años, dijimos, oye, pues ¿quién mejor que Mariano para que Mariano Domínguez nos pueda ayudar a armar el mejor plan de estudios? O sea, que sí abarques todos los retos de la industria. O sea, no solo que sepas de fierros y no solo que sepas, pero que entiendas de costos y que entiendas del inglés de negocios de esta industria y que entiendas de importantísimo. Sí, o sea, no tienes que salir con un cierto nivel de inglés, o sea, pero sí tienes que salir entendiendo el argot, la terminología, los nombres de leer un rider, o sea, son muchas cosas. Entonces pusimos en una canasta, yo lo que hablé con Mariano es, oye, vamos a echar en una canasta lo que realmente sucede en el entretenimiento. Qué fregón. Qué fregón. Seguro nosotros hacemos más de 150 eventos al año aproximadamente, que es un mundo, y esa gran aportación tuvimos. Fueron no solo Mariano, después invitamos otras personalidades y empezamos a construir, el mismo Jesse, participó Jesse Cervantes, empezamos a construir, pues echar mano del talento que teníamos en casa, que es tremendo talento. Entonces, vamos a construir un plan de estudios
que realmente funcione, que sepan hacer los chavos plan de negocios, que sepan emprender, pero todo dirigido al entretenimiento. Te digo, que sepan fregonería. inglés, que sepan de costos, que sepan de hacia dónde va la industria, de tendencias, de retos, y así es como se armó el plan, ¿no? Y así me tocó a mí dejarlo y ¿Y hoy qué haces? ¿Hoy qué hago? Si me permites, te termino rápido de contar perdón. la historia de las escuelas de música para cerrar ese capítulo. Echamos a andar MBS Music Center. Después adquirimos unas escuelas de música que eran las más grandes, las que existían, que tenían 6 sucursales. Ok. Se llamaban Supernova en aquel entonces. Entonces me acerco con un gran amigo también. Es que esta industria te hace tener grandes amigos, eso es lo bonito. Y le digo a Gary López, que fue el fundador de Supernova, que además Gary y yo, cuando nos reencontramos, resulta que él era bajista de las mismas épocas. Ellos estaban con Sony, tenía una banda de las mismas épocas de cuando yo andaba en la artisteada, él también, se llamaban Varana. Yo era el bajista de Varana, estaban con Sony, ya nos veíamos en las giras, nos volvemos a encontrar. Le digo, oye, ¿cómo que fundaste la escuela así? Vamos a comer. Le dije, oye, ¿no vendes la escuela? Y me dice, no, ¿cómo crees? Ya después me confesó, me dijo, es que creí que nada más me quería sacar información y no sé qué, porque nosotros ya teníamos estábamos piloteando. Entonces, al final lo terminamos convenciendo, lo compramos, se quedó director general de las escuelas, hoy sigue siendo director general de las escuelas, van para 20 sucursales, sobrevivimos a la pandemia. Una historia bien bonita. Yo he visto que han puesto nuevas sucursales Sí. todavía, ¿no? O sea, vi una hace poquito, bueno, creo que un año tal vez, Sí. no sé, en Galerías Insurgentes. Sí. Abrieron una y quedó poca Sí, madre, o y sea, se ve padrísima. Y de hecho, quedó la escuela. increíble, y de hecho, esa la movimos porque esa estaba en el estacionamiento. Ah, no Estaba sabía. en el sótano, así, y fíjate que aún así nos iba muy bien con esa sucursal, por la ubicación. Por la ubicación, es que es Sí, gloriosa. O sea, está el Metrobús, el metro, está todo. o sea. maravilloso. Pero estaba en un sótano, y cuando hicieron la remodelación de la plaza, llegaron, nos dijeron, oigan, se tienen que salir. No, ¿cómo? O sea, no manches, pues si tenemos tantos alumnos, ¿y qué va a pasar con estos alumnos? O sea, ya olvídate del negocio. O sea, y además alumnos de muchos años. Claro. Y entonces nos reubicaron. Y En la quedamos parte ahí, de arriba. justo arriba, Sí, en la sí. mera entrada, a pie de calle. Sí, Sí, donde está prácticamente el reloj gigante, Sí, ¿no? exacto. Padrísimo se ve la escuela. Pues quedó padre. Entonces fue otro momento de mi vida donde pude estar en contacto con el entretenimiento, otra vez la música, y si bien no cantando o componiendo todo, pero te va nutriendo el alma esas cosas. Porque Claro, si sí, me hubiera totalmente. dedicado a vender vasos, Sí. tal vez no tendría esa pasión y ese empuje, ¿no? Entonces, eso pasa. Después, ¿qué sucede? Me invitan, Mariana Domínguez se va a emprender un proyecto increíble a Estados Unidos, una exposición inmersiva, y me invitan a mí a hacer un movimiento y a quedarme con MBS Entretenimiento. Eso fue el año pasado, a mediados del año pasado, y pues llego con un empuje muy padre, porque pues imagínate, la vida me regresó a la industria, me Claro. regresó al entretenimiento. Claro. Y llego con ganas de hacer cosas nuevas, de entender la tendencia para dónde van las cosas, porque ha cambiado mucho el entretenimiento. Y el entretenimiento hoy no es nada más, es mucho, es deportes, es out of home, o sea, es Videojuegos. Sí, ¿dónde todo el inviertes streaming. tu lana para divertirte? No solo es ir a un concierto, no solo es porque teníamos de pronto esa idea de que nada más era conciertos, Sí, ¿no? no. Entretenimiento. No, y creo que la pandemia sensibilizó esa parte, porque pues sí, todos encerrados, pero pegados a una pantalla, ¿no? Claro. Y pues la parte de series y toda la parte de streaming creció estúpidamente, y los videojuegos ni te digo. O sea, Claro, fueron las dos industrias que se fueron al cielo, ¿no? Sí. Entonces, pues, y la gente no la tiene en la mente. Y dentro de esas industrias vive la música, vive la producción, ¿no? Claro, Entonces, y que fue un golpe durísimo para la industria porque se cerraron, o sea, sí nos cambió el chip, sí Sí. se abrieron muchas oportunidades, pero sí se cerraron. No, sí, los muchísimas. no hubo conciertos, Muchísimas. los artistas no tenían chamba, No, es todo los horrible. músicos tampoco, pero las disqueras cómo se reinventaron, y hoy las disqueras, las que quedan, son un gran negocio, o sea, porque le entendieron otras formas de generar dinero y demás. Entonces, ¿qué hacemos hoy en entretenimiento? Pues operamos más de 150 eventos al año para muchas marcas. Hacemos desde una activación chiquitita hasta un concierto gigantesco y un multiverso para 60,000, 70,000 personas, que es ahora el festival más grande que tenemos en la compañía de la Ciudad de México.
y le estamos entrando a nuevas categorías. Yo llego y dije, vamos a diversificar. Estamos abriendo una oficina de management que se llama My Global Songs. Acabamos de firmar una banda que vamos a lanzar, se llama Mona Lisa. Ok. Va a entrar al segmento de bandas de covers, la verdad, pero con un nivel. Logramos, más bien ellos se juntaron y logramos firmarlos en la oficina. Es gente de los mejores músicos que tiene este país, que ha tocado con todos los que te puedas imaginar, que han producido todos los que te puedas imaginar. Se juntan 5 tremendos talentos, hacen Mona Lisa. Wow. Y tenemos la fortuna de echarlos a andar con esta nueva marca de My Global Songs. Y estamos entrando a la promotoría de eventos. Nosotros hemos sido muy buenos siempre toda la vida para regalar boletos en los conciertos. Totalmente. Pero vender boletos es un reto gigante. No sé si seguramente te lo han dicho en otras pláticas, pero hay una frase muy común que entre promotores de eventos que te dicen, oye, ¿cuánto perdiste pasado? Porque cortar boletos es un arte. Sí. Y sabemos que aquí en México está acaparado por una empresa casi todo el mercado de la promotoría. Sí. Entonces es un reto llegar a lugares distintos, donde quizá... El Foro La Paz, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí está... No, a ver, qué lugar tan hermoso, la verdad. Yo desde que conocí este lugar me enamoré del Foro La Paz y... Pues aquí pues estaría padrísimo que Sí. se trajeran a su talento y empecemos algún deal de promotoría, estaría increíble. Claro, sí. Para elevar pues al talento, ¿no? Y que tengan poco a poco espacios donde crecer. Creo que es un gran brinco este lugar para, Sí, increíble. para tener fechas. Increíble. Y esa es la bondad de este tipo de lugares, que puedes seguir descubriendo talento, pueden seguir Claro, también presentando. justo es tener como esta ventana a todo el talento nuevo que está emergiendo Sí. y que merece un spot Sí. con accesible y que Sí. pueda tener ya el contacto con su público y demás. Creo que aquí en Completamente. Foro La Paz se logra eso sin duda. No, el lugar y la ubicación privilegiadísima. Totalmente. Entonces, La verdad, sí. eso es increíble y sí, tal cual. Y yo creo que yo espero que cada vez haya más foros como Foro La Paz y más grandes y más chiquitos, porque se necesita foros en esta ciudad, a pesar de que somos... ¿cuántos? Sí, es un monstruo. En la ciudad, pero faltan lugares. De pronto no hay, he platicado con amigos que hacen teatro y me dicen, es que no hay teatros disponibles para presentar la obra. Y con condiciones óptimas, ¿no? O sea, porque Condiciones óptimas. esa es otra, porque la responsabilidad de producir o promover, estar en la parte promotoria, es escoger lugares que te cumplan con todo el esquema, ¿no? Tanto Sí. de producción, de seguridad, de permisos, ¿no? Sí, por supuesto, y tocas un tema tremendo, ¿no? La verdad es que hoy más que nunca yo creo que uno de los retos de la industria es poner cada vez más ojo en el tema de la seguridad de los Sí, eventos. borrar la negligencia, ¿no? O sea, creo que eso es el reto, o sea, que todos, y la responsabilidad que todos los que estamos dentro tenemos, ¿no? O sea, Sin duda, ¿eh? porque Sin duda. todos somos parte a final de cuentas, ¿no? O sea, se nos hace muy fácil de repente hacer las cosas y Sí. pasan cosas, ¿no? Claro. Y el tema es verdaderamente comprometernos todos como industria a decir no, o sea, no va porque punto, o sea, no vamos a arriesgar nada, ¿no? Completamente. Y ninguna cantidad de dinero ni ningún tema artístico o creativo está por encima de la seguridad, ¿no? Sin duda. Entonces, sí, es un tema importante. Pero, Jorge, para cerrar, me gustaría pues, agradecerte, ¿no? Y cerrar con una pregunta. Tú, o sea, vaya, tienes un abanico de historias y de anécdotas en las que pues, te tocó conocer el entretenimiento como a mucha gente, que es así a punta de trancazos. Pero a mi punto de vista, creo que al final caíste en blandito, ¿no? O sea, caer en MBS y que te respaldaran y te abrazaran, te arroparan y te guiaran y te enseñaran, pues es una cosa que no todos hemos tenido, la verdad, ¿no? Sí. Entonces, hoy, ¿cuáles son las herramientas que tú crees que el medio necesita, ¿no? O la gente que quiere entrar o incursionar, ¿qué se necesita para verdaderamente hacer algo en la industria? Ya seas mujer o hombre, sin considerar esa parte, pero que estén pues, bien consolidados y que asesorados por alguien como tú. Mira, yo regreso un poquito y qué bueno que tocas de mujer-hombre, porque antes en México, y hace no mucho, o sea, yo creo que en los
90s había muy pocas mujeres en el entretenimiento. Y hoy me encanta ver que cada vez hay más mujeres en el entretenimiento. ¿Verdad que sí? Sí. Yo soy de esa idea, pero hay gente que me dice que no, No, que todavía hay muchos hombres. Y sí, pero yo veo en posiciones altas a mujeres, ¿eh? O Sí, sea, y también en campo, ¿eh? O Sí. sea, y chambeando, y es que es un mundo tan apasionante. Y me voy al show business, a los conciertos, porque hablábamos, olvídate ahorita de los corporativos, pero yo veo que en el corporativo hay mucha mujer Sí, operando, ¿eh? sí. Wedding planners y Sí. social, pero también muchísimas. Y me encanta, porque además son buenísimas chambeando, son muy comprometidas. Y cada vez, ahorita que tocaste el tema, me encanta ver que cada vez hay más mujeres. En mi equipo, te puedo decir que el 60% son mujeres, todos los que hacemos oficina y que después nos vamos a campo, ¿no? Entonces, la verdad, eso es increíble. A ver, regreso a la frase de actitud. Mira, definitivamente siempre voy a recomendar, pues, más que lectura, pues hay tu podcast. Muchas gracias. Creo que hoy, hablando de lo que pasó con la pandemia, es que hay mucho contenido. Entonces, creo que la gente que quiere incursionar, que todavía no está dentro de la industria, pues hay mucho contenido. O sea, y es gratis. Y a lo mejor hay unas plataformas que hay que pagar, pero vale la pena lo que pagas por cierta plataforma para escuchar tu podcast, que es una inversión, o sea, imagínate, el retorno es inmediato, entonces hay mucho que aprender. Y por supuesto que si estás en un nivel educativo de prepa y quieres, pues, éntrale a la que quieras, pero éntrale a estudiar, porque sí te va a abrir el panorama. Definitivo. Que al final en campo lo vas a aprender. Pero me regreso a la actitud. O sea, definitivamente yo creo que si tienes pasión y actitud, le vas a entender muy rápido. Es muy grande el entretenimiento. Cada vez hay más oportunidades en el entretenimiento. Cada vez hay muchas nuevas tendencias. Y creo que los retos importantes van a ser entrar al tema de equidad en los eventos, entrar al tema de... y me refiero a equidad en muchos sentidos. Y Sí. inclusión, o sea, eventos para sordos, por ejemplo. O sea, nosotros Sí. en la Fundación hemos hecho conciertos con chalecos sensoriales. Entonces, los sordos van sintiendo las vibraciones del concierto y lo viven increíble. Entonces, a eso me refiero con equidad, inclusión. O sea, hay muchos retos porque de pronto los dejamos de lado, ¿no? El tema ecológico también. Creo que tenemos que empezar a medir no solo huella de carbono y demás. No soy experto en el tema, ni mucho menos, pero he tenido algunas conversaciones y creo que vale la pena empezar a entrarle a los materiales y con qué hacemos los props y con qué hacemos los displays. Sí, cómo se recicla. Cómo se recicla y qué pasa. Y creo que ese es otro gran reto. Otro reto yo creo que es la cantidad tan grande que hay de contenido. O sea, cada vez hay más. Entonces, cómo diversificar, cómo entrarle a nuevos nichos y cómo ir descubriendo nuevos caminos para el entretenimiento, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, dentro de todo eso, también algo que es bien importante, desde mi punto de vista, es la responsabilidad, ¿no? O sea, o sea, si vas a hacer contenido, que se entienda lo que implica hacer ese contenido y el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Sí. Tanto malo como bueno. Claro. Y a final de cuentas, el que menciones estas, creo que son 4, que es actitud, dijiste. Sí. Pasión. Sí. La parte de ecología y la otra que dijiste, equidad. Inclusión. Inclusión. Esas 5 cosas, o sea, entender lo que implica, el reto que implica, y si me permites agregar responsabilidad entre estas, Por favor, ¿no? claro. Estas 6 virtudes o 6 cualidades que tienes que tener hoy para entrarle al negocio o ya estar en el negocio pero implementarlas, es un reto gigante, o sea, Sí. porque justo tenemos años haciendo cosas y no hay una preocupación real del medio de hacer este cambio de verdaderamente hacer cosas ecológicas o de tener un perfil mucho más bajo en cuestión de, sí, 13,000 botellas de plástico y 4,000. Claro. Que Ocesa sí ha hecho varias cosas y es aplaudido, pero no es suficiente. O sea, sí, hay que hacer más cosas y que sea un tema de que se exija. Claro, sin duda. Y sabes qué, y yo agregaría también, dentro de esta inclusión, yo
no sé si entra en el mismo rubro o un sexto, pero sería entender también a las nuevas generaciones, o entender qué esperan del entretenimiento. Claro, O sea, eso está muy bueno. Eso está porque muy bueno. creo que ese es un gran reto, ¿no? Porque de aquí a 10 años, pues vamos a empezar a ver nuevas tendencias y otro tipo de entretenimiento y otro tipo de ejercicios que van a llegar a México, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hace poco teníamos una reunión con un fondo de inversión muy interesante y todas las ligas como la UFC, que en España están rompiendo, con otro nombre es otra liga, pero hay cosas que en México todavía no están y que viene, el deporte viene fuertísimo, el béisbol viene cada vez más fuerte aquí en México, entonces que eso es entretenimiento al final. Sí, y el mundial está a la vuelta de la esquina, o sea, no te platico. O sea, entonces hay que entender también lo que están buscando las nuevas generaciones. Yo creo que es otro de los retos grandes de la industria. eso está muy interesante, ese punto. Jorge, pues te agradezco muchísimo, de verdad. Nos tenemos que despedir. Yo espero tenerte acá muchas otras ocasiones, estaría increíble. Muchísimas gracias. De verdad, te lo digo genuino. Yo soy el halagado, yo soy el que siente honor de tener a alguien como tú acá. De verdad te agradezco que te tomes el tiempo y que nos hables con tanta libertad y honestidad sobre pues, tu trayectoria. Y pues nada, nos toca despedirnos. Te agradezco muchísimo. Al contrario, ¿Algo que jefe. quieras agregar para cerrar? Muchas gracias. Me pediste una frase. Ah, claro, sí, No sé por favor. Sí, y fíjate que esta frase no es mía, es de don Joaquín Vargas Gómez, fundador de MBS, que en paz descanse, pero me encanta. Y dice, el que hace las cosas con pasión deja huella. Entonces, regreso al mismo punto, ¿no? Lo que hagas, y si es en el entretenimiento, es mucho más fácil, te atrae y te apasiona. Sí, Hazlo con totalmente. pasión y todo va a salir, todo va a fluir. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Jorge. contrario, Muchísimas gracias. Ojalá así se llame el capítulo. Vamos a ponerle esa. Pusiste también una que me encantó, que dice, siempre hay tiempo para todo. Que también esa me gusta mucho, porque a veces tiramos la toalla porque no hay tiempo, ¿no? Creemos que no hay tiempo, pero siempre hay tiempo. Vamos a jugar con esas dos frases a ver cuál se queda para el capítulo. Buenísimo. Muchísimas gracias a la producción. Nos despedimos. Gracias. Nos vemos. Ya se la saben, amigos. Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Listo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Backstage Podcast.